Era para probarnos. ¿Ya estamos probando? Sí. Ok. Ok. Ya, estamos ok. Ya, aquí después le doy a él. Ya. ¿Ya? Pero yo puedo, nosotros quedamos con uno. Todo con una, exactamente. Vamos a invitar de enero 2023. Dios le bendiga, hermana María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padrecito amado, vamos ante su presencia por intermedio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Amén. Padre amado, por este día. Gracias, Padre, porque estamos aquí para prepararnos para el bautismo, Padre amado, para que Gracias, seamos Señor. llenos del Gracias. Espíritu Santo y sentir ese calor, que dicen que todos han sentido, que yo no lo he sentido, Padre. Padre amado, bendito, abre nuestros entendimientos y nuestra memoria para que nos quede grabado todo lo de la Biblia, Padrecito amado, para que podamos evangelizar, Padre, y ganar hartas almas, Padrecito amado. Todo Gracias, esto Señor. lo pedimos por intermedio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y amén. Se nota que es día lunes, ¿ah? Hay harta energía. ¿Lo pasaron bien el domingo? ¿Ah? ¿Descansaron? Parece que sí, porque están con vigorosos, dice power, poder. Pero en la iglesia decimos, estamos en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay poder. En la Amén. presencia de Dios hay autoridad. En la presencia de Dios hay milagro. En la presencia de Dios hay liberación. En la presencia de Dios suceden cosas que Maravilloso. son maravillosas. Amén. Imagínense lo maravilloso que debe ser caminar por calles de oro. ¿Ya? Pero como el oro allá arriba debe haber mucho, no vale nada, entonces, pero no importa, caminamos por calles de oro. Mar de cristal, muros de jaspes, piedras preciosas. ¿Cómo se imagina usted la casa que el Señor le tiene o nos tiene allá arriba? Maravilloso. ¿Ya? Un castillo, ¿ya? ¿Qué? ¿No había pensado por eso? No. Sí. Cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador personal, ya es parte del reino de los cielos. Y el postal o la dirección del reino de los cielos no es en la tierra, sino que en el tercer cielo, allá, más allá del sol, mucho más allá. Y hay un lugar donde no hay luna, hay un lugar donde no hay sol, porque Dios lo ilumina todo. Mire qué maravilloso, cuán beneficioso es para nosotros cuando nos ponemos en la brecha y nos ponemos a que Dios ilumine, ¿ya? Que Dios nos despeje el camino. Por eso le digo con certeza, convicción y seguridad que cuando estamos en el Señor somos más que victoriosos. Amén. Podremos tener problemas, podremos tener dificultades. Nuestros príncipes de paz, nuestro sol de justicia. No habrá que trabajar y habrá que comer. Imagínate. No tendrá que ir al banco y tendrá el dinero que necesita. No, sí. Allá vamos a descansar. Allá vamos a descansar. Sí. En esta tierra, la fe en Cristo Jesús conduce a la presencia del Señor sin pago. La cuenta dice, está cancelada. Y ese es el gran beneficio para el creyente del sacrificio en el madero de la cruz, de fe en Cristo y su salvación, de la unión vital con Él, de la obligación de vivir según sus preceptos o mandatos, entiendan preceptos como mandato, sirviéndole bien y de la esperanza de participar de su gloria celestial e inmortal.
¿Ya? Entonces busqué esa definición porque estamos yendo a ¿ya? Estamos preparados. Bruno, el pequeño Bruno, ¿ya? Tiene 12 años, 10, ¿ya? Y ha expresado su deseo de bautizarse. El deseo que él tiene es cosa de mirarle a los ojos. Jorge, mírale a los ojos. Mírale a los ojos. Mírale. ¿Eh? ¿Tú ves el sí de él? Sí, de todas maneras. ¿Tú ves el deseo de bautizarse? ¿Y la expresión además? Sí, y la expresión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? ¿Ya? Es alentarlo, ¿cierto? Apoyarlo, a él, al papá, y además, mire, viene a participar de las clases. Entonces, es un regalo de Dios y estamos en el camino correcto y esas son las respuestas de Dios. ¿Ya? Así también los videos han llegado a personas en Santiago mayores de 70 años que no se han bautizado y al seguir los videos me contaban que tienen un gran deseo de bautizarse. Le dice que lo que se está haciendo es lo correcto. Gracias al Señor que nos ayuda a ser serios, responsables, puntuales y para dar un buen ejemplo de lo que es un cristiano. Y lo que no sabíamos, porque nos dijeron que vamos a ser discípulos, ¿no es cierto? Y discípulos significa que tenemos ese maestro, Jesucristo, que tiene un ayudante que no falla y que está en todos lados al mismo tiempo. Se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hoy están encima, están extraordinariamente bien, están encima. Entonces el Espíritu Santo nos va a llevar a ser parte, miembro de una iglesia, en este caso evangélica. Miembro significa que eres parte del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, si hacemos una membresía, no sé, ¿me gusta el fútbol? ¿Qué club? Díganme, la católica. ¿Ya? Está bien con la religión, ¿cierto? Como no es mi preferencia. Y me miró así como a ver si me la decía o no. Pero para ustedes, el único que salió campeón de la Copa Libertadores se llama Colo-Colo. Aunque ocurrió el año 91 eso, pero es el único. ¿Ya? Hay un equipo azul que ganó una Copa Sudamericana, pero nosotros alcanzaremos la vida eterna, porque esos títulos quedaron en el pasado, ¿no es cierto? Bueno, y ahora entonces, como miembros de la iglesia, asumimos una responsabilidad, un trabajo, y ese trabajo tiene diversos matices. Visitar a una viuda, consolar a un extranjero, visitar a alguien en la cárcel, orar, pregonar, hacer el bien. Todas esas son las misiones que tiene un miembro que de la iglesia local forma parte de la iglesia del cielo. Entonces, ya tenemos esta definición que ojalá la tengan como estándar, ¿ya? En el sentido que la entienden, el por qué, y en el caso de Bruno, nosotros acción en él, un anhelo, y no es tan chico para que no sepa cuánto es 1 más 1. 2. Tiene razón entonces, ¿eh? ¿Se acuerdan? Y 2 más 2, y 10 más 10, 20 más 80, justificación. ¿Ya? Por Cristo, por el sacrificio en la cruz ante Dios. Y es Cristo que nos justifica. La hermana Francisca le tocaba Elizabeth. Sí. ¿Ya? Lo mandó la tarea. A ver si en unos 5 o 10 minutos hablamos de Elizabeth y después ya. No. ¿No? Z, soldado. Por eso me confundí. Y parece que el viejito no podía engendrar y como que se enojó, ¿no es cierto?
estaba molesto, Zacarías estaba molesto porque no podía engendrar. Mire cómo se hermana. ¿Y qué sabemos? Estéril. Una mujer estéril en ese tiempo era una mujer apartada, desechada. El marido podía tomar otra esposa y otra esposa, porque así la ley se lo permitía. Incluso le puede decir goodbye Fitch. Claro que sí. Sí. Hay casamientos siempre. Y recuérdese que en el Antiguo Testamento la familia las mantenía durante un año. Sí. Hay una alabanza que habla acerca de la novia. Y lo dicen, lo hacen hasta el día de hoy en los judíos. Bien, algo más de Elizabeth, familiar de María. María se llamaba María, ¿solo María o tenía otro? O Miriam de repente, porque como que hay una duda ahí, pero este se llama. ¿Pero tenía un puro nombre, no tenía apellido? Anterior, no tenía apellido. A veces decían María de Pico, María del Garrobo, sí, la asociaban el apellido al lugar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Pero en este caso yo también entiendo que es María, seca. Era María de Nazaret, parece. Es de lugar, ¿ves? Bien. Entonces tenemos algo de Elizabeth, que está casada con Zacarías, que es estéril, pero finalmente un ángel le avisó a María y también creo que a Elizabeth, ¿ya? Que tendría un hijo. Y es ahí donde se discute quedó mudo por el tema del nombre. Qué bueno es Dios, ¿no? Le dio vacaciones a Elizabeth porque el sacerdote no le llamaba durante un par de meses. ¿Ya? Entonces todo eso ocurrió en Chile o en Estados Unidos. ¿Dónde ocurrió? ¿Ya? ¿Alguien conoce Italia? Sí, le suena. Grecia, le suena. El mar Mediterráneo, Palmas de Mallorca, ¿ya? África, Egipto, Jordania, ¿sí? ¿No es cierto? Esa zona, ¿sí? ¿Le gusta viajar a esa zona? ¿Le gusta viajar a esa zona? Sí, me gustaría, pero... Sí, pues usted estaba en Canadá, en Estados Unidos. ¿No es cierto? Es que los caníbales comen cosas crudas. Cosas como los humanos. Pero también hay belleza en las playas, en la selva, en los animales. Entonces cuando tú viajas a un lugar, ya determinado, tú tienes entre la placa del Pacífico y la placa del Atlántico. Es el lugar más peligroso de la navegación en el mundo, porque justamente hay una placa que es más baja que alta y ese nivel de altura produce el oleaje en el Golfo de Pérez. ¿Ya? Así que, pero cuando uno está ahí, lo vive. Conocemos de tan de cerca, permanecen aquí, ¿ya? Permanecen ahí y no se los borra nadie. Si hubiese visto una ballena, ¿se les va a olvidar? No. Y me sucedió en Costa Rica. ¿Ya? Fui porque andaba buscando una ballena y llegué allá. ¿Ya? Y la ballena, todo cristiano, a las 2 horas que entramos, la ballena levantó la cola. Y yo dije, gracias a Dios, porque yo había venido por eso. Vivimos una relación con Dios. Sentimos esa alegría, ese gozo, ese recuerdo en forma permanente. Con fe, con confianza, que este es un paso. Somos miembros de la iglesia, somos hijos de Dios y el futuro nos espera allá en el cielo. Nuestro cuerpo quedará en el cementerio. No viene antes. En una iglesia en Nueva York que tiene esa pintura, gente subiendo hacia las alturas del cielo. Espectacular, espectacular. O cuando está en el Vaticano, los andamios hasta el cerro, ¿ya? Pudo trazar la creación. Maravilloso. Cuando lo vive, no se lo olvida. Cuando disfruta de la relación con Dios, no la olvida.
¿Y cómo se manifiesta Dios? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo se multiforme? Por eso le miraba a los ojos a Bruno. Me miraba con detención porque veo esa gana de vivir en el bautismo. Entonces, Dios se manifiesta maravillosamente en la vida de cada uno de nosotros. Y esos momentos son... ¿Lo veo yo? No lo apagó, no se preocupe. Entonces, la lectura que estamos haciendo, los ejercicios que estamos haciendo, nos permiten conocer mucho acerca del reino de los cielos. Hoy tenemos entonces a Elizabeth, ya sabemos quién es, el rol que juega esta mujer, y también nos vamos a interiorizar con nuestro hermano Miguel Paz. No Maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. El por qué vivían, dice, ¿cómo fue que esta gente vivió tanto tiempo? Algunos creen que las grandes edades que aparecen en la lista se refieren a la duración de la dinastía. Los que opinan que causan la vejez eran menos pronunciados. 3. Dios dio a la gente larga vida para que tuvieran tiempo de llenar la tierra. Esas son las 3 características que vivían amando a Dios. Ese hombre era Noé, por su fidelidad y su obediencia. Dios lo salvó a él y a su familia del gran diluvio que destruyó a todos los hermanos de la tierra. Esta sección nos muestra cómo Dios aborrece el pecado y cómo castiga a los que lo practican. Amén. Amén. Hace un preámbulo más o menos de lo que pasó en ese tiempo. Ahora que pudiese yo leer, tendría que leer más adelante para no alargar tanto la historia. Podría ser del capítulo 8 de Génesis, que dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se acercaron las fuentes de la vida, y se el arca en el mes séptimo, y los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el 10º al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se sacaron sobre la tierra. Envió también a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una en el pico, y entendió Noé que las aguas el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, he aquí que la faz de la tierra, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él,
Todos los animales y todo reptil y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siembra, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Amén. Bueno, ahí tiene una pequeña explicación, bueno, que es grande, de lo que Dios hizo y de lo que Dios destruyó. Porque muchas veces hoy en día nos preguntamos de lo que está pasando hoy en día, el por qué vivimos, el por qué la enfermedad, el por qué esto y lo otro. Si nos vamos al principio de la creación, encontramos muchas cosas de lo que hacemos preguntas el día de hoy. Dios no quiere lo mismo. Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, salgamos a todo el mundo a predicar y a traer a todos aquellos que están emborrachados, ciegos, sordos y mudos. ¿Para qué? Para esta gran salvación, porque Dios no quiere hacer lo mismo. Pero si una palabra que Dios ponga en su boca y usted la arroja como semilla, ese corazón va a creer. Porque Dios va a poner la palabra justa para que usted pueda sembrar. Dios no le da semilla cualquiera, Dios le da una buena semilla para que pueda sembrar en la tierra. ¿Ven? Se había reducido a uno. Del pueblo, la respuesta de Dios a esta severa situación fue una última oportunidad que duró 120 años, durante el cual hizo que Noé construyera un arca y presentara así una. Nosotros tenemos problemas para presentar en cualquier proyecto, ya sea que Dios lo dirija o no. Es interesante que la duración de la obediencia de Noé fue superior a la expectativa de vida actual. Nuestro único proyecto a largo plazo, comparable con aquel, es nuestra propia vida. Pero quizás este sea uno de los grandes retos que nos dejó la vida de Noé: vivir bajo la aceptación de la gracia de Dios, una vida entera de obediencia y gratitud. Punto fuerte y logros de Dios que quedaba en su generación. Segundo, padre de la raza humana, hombre de paciencia, constancia y obediencia. El primer más grande constructor de barcos de la historia. Debilidades y errores. Dios no siempre nos protege de los problemas, pero se acuerda de nosotros a pesar de ellos. La obediencia es un compromiso a largo plazo. Un hombre puede ser fiel, pero su naturaleza pecaminosa permanece en él. ¿Dónde? No se menciona a qué distancia del huerto de Edén se estableció el pueblo. Ocupación: granjero, constructor de barco, predicador. Familiares: 2. También se menciona en Primera de Crónicas 1:3, Isaías 54:9, Ezequiel 14, del 14 al 20, Mateo 24, del 37 al 38, Lucas 3, 36, 17, 26 al 27, Hebreos 11:7, Primera de Pedro 3:20 y Segunda de Pedro 2:5. Es donde se menciona lo que Noé hizo como hombre en la tierra. Y a nosotros nos queda una larga tarea y que entender. Que si Dios nos manda aquí de predicar el Evangelio a toda criatura, es porque dice la palabra de Dios en Mateo 24, que cuando Jesús venga será como el día de Noé. Muchos estarán en fiesta, en casamiento, dándose en casamiento, y vendrá el diluvio, vendrá. Vamos a recordar, ¿el papá cómo se llama? Lamec, ese era el abuelo, ¿ya? Y Lamec
bendice a su hijo. Mire qué importante establecer la bendición sobre tus hijos. Dice, este nos va a dar el descanso. Lo bendijo, mire. Ese es el detalle. Sí, po. ¿Ah? Es uno no es. Bueno, ¿Te imaginas? Es uno no es que pero veo. él Sí, po. nos dará comprobarlo todos los días. Vemos también el relato se omitió la condición del hombre, salvo al final, ¿ya? Mencionando en Mateo 24 que en la venida del Hijo de Dios es como en los tiempos de Noé, ¿ya? ¿Qué sucedió? La lluvia sacó el pecado, la lluvia se llevó todo lo que estaba malo y lo único que quedó flotando fue el arca de Noé. Fíjese que no había cuotas de racionamiento de petróleo. Relájense, no sean tan tensos, ¿ya? Tienen que disfrutar la palabra del Señor, porque uno se concentra en el castigo, ¿ya? Y llama la atención que siempre, y Dios, ¿cuántos años escuchó usted algo así, lo que pasa en Las Vegas? ¿En Las Vegas se queda? ¿Hace cuántos años escuchó que lo que pasa en Nueva York se queda? ¿Ya? Ahí es como ciudades libres, hacer y deshacer. Pero Dios siempre tiene una reserva. Y en este caso la reserva la constituye Noé y toda su familia. Pero con una pega grande. Había que alimentar a los leones, a los elefantes, a los hipopótamos, a las aves, y seguramente más de alguno tenía hambre, pero Dios lo hizo porque para Dios no hay imposibles. Entonces en Noé nosotros vemos, salvó. Todo aquel que viene a Jesucristo se salvó. ¿Se dan cuenta los diseños de Dios? Entonces, y dejó de llover y empezó a disminuir el agua. ¿Cuál fue la primera ave que envió Bruno? ¿Cuál fue la primera ave que salió? No, el cuervo. Envió el cuervo. ¿Ya? Y el cuervo no volvió. Hay características. El cuervo también es otro símbolo. ¿Ya? El cuervo usted lo suelta y no vuelve. Le dio de muestra a aquellos amigos que estuvieron contigo, pero en el momento de la necesidad desaparecieron. A mí me decían, ¿cuántos cuervos hay en tu vida? Quería cuervo y te sacarán los... ¿Ah? Bueno, yo me acuerdo nada más que en el campo, pero era limpio delante de Dios. A lo mejor no era el más capaz, pero estaba dispuesto. Y estaba dispuesto a seguir las instrucciones. Nunca le cuestionó porque era grande la pega. A pesar de que algunas películas muestran que los habitantes contemporáneos de Noé le decían, ¡loco! ¿Loco alguna vez? ¿O loca? ¿De ciprés era la...? Sí, pero sí, claro que venía la ofensa. ¿Cómo vas a creer tal cosa? Bueno, 120 años. imagínense que 120 años predicó y los dos detalles de la Biblia hermosos, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es el olivo silvestre que viene en los labios de la paloma? ¿Qué representa? La paz, la esperanza, la salvación. ¿Se dan cuenta de esos pequeños detalles? El alimento. Y a diferencia del cuervo, ¿ya? La paloma hizo otra misión y regresó. El que viene por nosotros regresará. El que vino por nosotros está a las puertas buscando a los suyos. Ahora la ciencia siempre nos va a ayudar a confirmar esto, porque en el monte de Ararat, un monte muy alto en Asia, se descubrió el arca. Y con eso se terminó la mentira de que esto era un mito.
de que este era un cuento, que no era real. Entonces, ya en los años, ya con los satélites, con la tecnología, lograron ubicar el arca de Noé. Algunos dicen que la bajaron, la guardaron, pero hay réplicas del arca de Noé en Estados Unidos, ¿no es cierto, pastora? Visión pecaminosa, ¿cierto? Porque están a las puertas de Sodoma y Gomorra. Es hermosa esa historia también, porque Dios le avisa a Abraham, ¿ya? He de hacer lo que voy a hacer sin avisarle a Abraham, mi siervo. Es hermosa la historia porque dice, no, voy a pasar. Además, a las orillas del río Jordán. ¿Recuerdan eso, Jordán? Sí. ¿Ya? A la orilla del río hay pasto, allá hay pasto, hay animales. Entonces, esa área fue la que eligió Lot. Dijo, si tú eres real, ¿quieres Israel si no tengo dinero? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a ver el mundial si no tengo dinero? ¿Cómo no voy a comprar la mercadería si no tengo dinero? Bueno, es ahí entonces que miremos la historia bíblica. Lo que sucedió como consecuencia del dinero en esa familia, solamente su tío hizo, planteó una viña. La siderera que me está diciendo. Entonces, se convirtió en el primer ebrio. ¿Ya? Tiene muchos mensajes. La actitud del pueblo, lo que pasó con la paloma, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, lo que pasó cuando descienden entonces al cielo, cataratas, dice, y el pastor le va a bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. ¿Ya? A eso vamos, a la salvación. Y a guardar ese día aquí, adentro de todas las bromas, porque están muy tensos. ¿En qué lugar va a ser el bautismo? ¿En qué lugar va a ser el bautismo? Estamos trabajando con la pastora. Ya. De repente que son tantos que decimos si cambiamos, no cambiamos, y así estamos trabajando. Pero que va a ser lo mejor para ustedes. Creo que se van a ir en ayuno en la mañana y vuelven en ayuno en la tarde.